Hechos 14, empezando en el versículo 1 y leyendo todo el capítulo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que crió una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás se habían dado. Este oyó hablar al Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldos delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo esas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud. Habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. El día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, habiendo predicado la palabra en Perge, descendiendo a Natalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta a la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Esa es la palabra de Dios, inspirada, perfecta y suficiente para nuestras vidas. Vamos a orar para que esta predicación sea lo que necesitamos y para que Dios obre por medio de su palabra. Gracias, nuestro Dios, te damos por este pasaje, por toda tu palabra, por este pasaje que ahora podemos estudiar en esta tarde. Te pedimos, Señor, que podamos aprender lo que nuestra iglesia necesita. Podemos tener muchas ideas, pero queremos saber lo que tú nos dices por medio de tu palabra. Abre nuestros oídos y nuestros corazones para oír y entender tu palabra, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué crees que la iglesia, las iglesias hoy en día necesitan? ¿Más dinero? ¿Edificios más grandes? ¿Más programas? ¿Más estudios? Hay libros y libros que han sido escritos en cuanto al tema, libros y conferencias para que las iglesias puedan aprender lo que les falta, lo que necesitan para ser más grandes y crecer como quieren. O para poner la pregunta más específica y directa, ¿qué crees tú que nuestra iglesia local necesita? ¿Un lugar permanente para reunirnos?
¿Más estudios para la gente? Todas esas cosas serían de mucha ayuda, sin ninguna duda, para nosotros y también para cualquier iglesia. También sabemos que hay cosas más importantes. Sabemos que hay otras cosas que la iglesia necesita. Pero aún así, en la iglesia puede haber diferencias de opinión en cuanto a exactamente qué necesita esta iglesia local. En nuestro pasaje de hoy vemos que Pablo y Bernabé sabían lo que las iglesias necesitaban, específicamente las iglesias que ellos habían establecido. Porque cuando viajaron y regresaron por esas ciudades, vemos lo que hicieron. Vemos en qué se enfocaron cuando regresaron a visitar a esas iglesias. Aquí en este capítulo continuamos viendo lo que Pablo y Bernabé hicieron en su primer viaje misionero, así como empezó en el capítulo anterior. Ellos evangelizaron, ellos establecieron iglesias en varias ciudades. Recuerden, Dios había elegido a algunos para vida eterna y usando a sus siervos, a esos dos hombres, los salvó y estableció iglesias en diferentes ciudades. Este capítulo continúa la misma historia, el mismo viaje misionero. No hay nada nuevo en ese sentido. Pero versículos 22 y 23 son muy interesantes, porque nos dice lo que pasó cuando Pablo y Bernabé regresaron por esas ciudades en donde habían estado y lo que hicieron en esas iglesias. Podemos ver lo que hicieron, en qué se enfocaron, y así podemos aprender para nosotros lo que la iglesia necesita aún hoy en día. Vemos tres cosas en esos tres versículos, en esos dos versículos, perdón. Cuando volvieron a visitar esas iglesias, primero enseñaron, dice, confirmando y exhortando. Después avisaron en cuanto a la tribulación. Y en tercer lugar, constituyeron ancianos, así que establecieron un liderazgo. Lo que es muy interesante es que esas son las mismas tres cosas que la iglesia hoy en día necesita. Necesita ser enseñada, necesita ser avisada en cuanto a la tribulación y necesita tener el liderazgo en la iglesia establecido. No importa si es una iglesia nueva, una iglesia muy establecida por muchos años, cada iglesia necesita estas tres cosas. Sin duda, hay otras cosas que una iglesia necesita, por supuesto. Pero puesto que esas tres cosas eran el enfoque de Pablo y Bernabé cuando volvieron a viajar por esas ciudades y visitar esas iglesias, y puesto que esas tres cosas son registradas en la palabra de Dios, podemos aprender que son también lo que estamos hoy en día. Lo que la iglesia hoy en día necesita es ser enseñada para permanecer en la fe, avisada en cuanto a la tribulación y guiada por un liderazgo de ancianos. Esas son las tres cosas que vamos a ver. Entonces, primero, la iglesia necesita ser enseñada para permanecer en la fe. Vemos que cuando Pablo y Bernabé volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, a esas ciudades en donde habían ministrado en sus últimos capítulos, la primera cosa que dice en versículo 22 es que confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. El primer énfasis, como hemos visto en todo ese libro, estaba en la enseñanza pública de la palabra de Dios. Que no nos sorprende, porque recordamos la primera cosa en que perseveraban los 3,000 que fueron salvos en Hechos 2. ¿Recuerdan, verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí en Hechos hemos visto varios sermones de Pedro, ahora de Pablo, viendo cómo predicaron a Cristo del Antiguo Testamento, después su vida, su muerte, su resurrección. Sabemos que antes de volverse ciudades, cuando habían ido por primera vez, lo que hicieron fue evangelizar, predicar el Evangelio. Fueron testigos de Dios en el poder del Espíritu Santo para la extensión de la iglesia de Cristo. Ellos hicieron precisamente lo que Dios nos ha llamado a nosotros también a hacer hoy en día como sus hijos. Lo vemos también en este capítulo. Después de haber sido expulsados de Antioquía de Pisidia en el capítulo anterior, pues que uno dice, ya llegaron a Iconio. Después de entrar en la sinagoga, dice que hablaron de tal manera que creó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Y aunque empezaron a sufrir la persecución, en versículo 2, esto causó que se quedaran para enseñar más. Fíjense en versículo 3. Por tanto,
¿A qué se refiere? Versículo 2. Los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos, los sentidos contra los hermanos, estaban sufriendo persecución. Por tanto, puesto que estaban sufriendo persecución, dice, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Nosotros esperamos que dice, bueno, ellos sufrieron persecución y por tanto salieron. Eventualmente salieron, pero primero dijeron, "Bueno, tanta persecución, pues tanta oportunidad. Mucha oportunidad aquí para predicar el evangelio y lo hicieron. También versículo 7, cuando tienen que salir y llegan a Listra y a Derbe, también allí predicaban el evangelio. En Listra, cuando algunos querían adorarles como dioses, también predicaron. Vemos lo que pasó en esta historia. Debido al milagro que Dios hizo con este hombre cojo, cuando le sanó, la gente pensaba que eran dioses, Júpiter o Zeus, Mercurio. Probablemente pensaba que eran dioses porque esa ciudad de Listra tenía un mito, que estos dos dioses habían descendido antes a su ciudad en forma humana y nadie quería hospedarlos. Solamente una pareja vieja lo hizo y después los dioses destruyeron todo el resto de la gente. Entonces, ese es el mito que esa ciudad tenía. Entonces, para evitar esto otra vez, cuando viene el milagro, iban a sacrificar a ellos y tratarlos como dioses. Y al principio, Pablo y Bernabé no sabían lo que estaba pasando, porque Lucas nos dice que la gente estaba hablando en lengua licaónica. Es decir, Pablo y Bernabé no entendían lo que estaban diciendo. Pero cuando se dieron cuenta de que querían adorarles como dioses, dice que rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Fíjense, no solamente querían restringir esta adoración, estaban horrorizados por querer ser adorados, pero también aprovechar la oportunidad para predicar el Evangelio. Dijeron, no nos adoren. Hay un Dios que puede salvarles a ustedes de esa esclavitud, de ese tipo de religión falsa. Y Pablo empezó a predicar, versículo 15 a 17. Entonces, al final, versículo 15, os anunciamos que de esas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento, alegría nuestros corazones. Ese sermón es muy interesante porque, a diferencia que los sermones anteriores en ese libro, no es dirigido a un pueblo judío, sino a los gentiles. Entonces, no empieza con un gran resumen del Antiguo Testamento, sino Pablo hace referencia a la revelación natural de Dios, el Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Habla de Dios quien da lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En versículo 16, Pablo dijo, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Esto no significa que hasta ese momento, en la iglesia primitiva, que Dios excusó el pecado. Lo que significa es que Dios permitió una falta de testimonio del Evangelio en muchos lugares, pero todos siempre podían saber que existía un Dios. Por eso dice en versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias, etc. Vemos lo mismo en Romanos 1, este pasaje tan conocido. Romanos 1, versículos 18 a 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, no hay ninguna excusa para ningún ser humano.
Aún en la creación, en la revelación natural de Dios, Él es manifiesto en su poder y deidad. La creación hace visibles las cosas invisibles de Dios, de modo que nadie tiene excusa. Y así termina su sermón, que es muy raro porque no llegó a hablar de Cristo y la salvación en Él. Parece que era porque Pablo no podía terminar su sermón por todo lo que estaba pasando, el alboroto en la ciudad. Pero en algún momento u otro, él u otra persona podía predicar el evangelio porque algunos en la ciudad empezaron a creer, lo que causó la persecución que vamos a ver más adelante. También en versículo 22 vemos que habían anunciado el evangelio en Derbe. En versículo 25 estaban regresando a Antioquía, también predicaron la palabra en Perge. Todo esto para enfatizar la prioridad de la predicación de la palabra, evangelizando a los incrédulos, pero también el énfasis de este mensaje, de estos versículos. También cuando Pablo y Bernabé volvieron a visitar esas iglesias en donde habían predicado el evangelio antes, conforme al versículo 22, confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Pues aprendemos que no simplemente que los incrédulos necesitan la predicación de la palabra, sino también es lo que la iglesia necesita. Primero, la iglesia necesita una enseñanza que confirma los ánimos de los creyentes. Lo que dice aquí. La palabra confirmar habla de fortalecer o establecer. Establecer la fe del pueblo de Dios y fortalecerlos en la palabra. Pero también vemos que la iglesia necesita una enseñanza que exhorta a los creyentes, porque habla de permanecer en la fe, los exhorta a permanecer en la fe, a ser consistentes y no desviarse de la verdad en su creencia ni en su conducta. Aquí se puede referir a una exhortación en privado. Tú te acercas a una persona que está desviándose para que permanezca en su fe, para recordarle lo que sabe, lo que ha confesado. O puede referirse a la predicación pública. Cuando el pastor recuerda a la iglesia lo que creemos, lo que ustedes han creído, lo que han dicho que creen, para que permanezcan en la fe y no se desvíen. Vemos que eso es exactamente lo que la iglesia de Cristo hoy en día necesita. Eso es exactamente lo que nuestra iglesia local necesita hoy. Por supuesto, primero ser animados y fortalecidos. Necesitamos escuchar la palabra predicada y meditar más en nuestro Dios y Salvador, descansar en la salvación, vivir conforme a nuestra adopción como hijos de Dios. Porque pasamos momentos difíciles en la vida. Nuestro ánimo baja muchas veces. Y por eso Dios, por medio de su palabra y la predicación de su palabra, fortalece a su pueblo. Y esta parte nos gusta. Nos gusta ser animados en la iglesia, aprender más de Dios y meditar en Él, encontrar fuerzas en el Evangelio para continuar. Nos damos cuenta de que sí tenemos victoria en ciertas áreas en la vida. Dios sí está obrando su santificación en nosotros, nos anima mucho y sí lo necesitamos. Pero también necesitamos ser exhortados a continuar, a permanecer en la fe, a tomar lo que sabemos y vivirlo consistentemente. Entonces, eso se puede hacer en privado. Alguien te exhorta, hermano, hermana, veo que te estás desviando. ¿En dónde están tus prioridades? Te amo y por eso te exhorto a regresar al camino. Pero también muchas veces, como dije, sucede desde el púlpito, en la enseñanza. El pastor, el predicador también tiene que exhortar, así como animar. Nos gusta mucho cuando el predicador nos anima con la palabra, y es necesario, como dije, pero no nos gusta tanto cuando la predicación nos confronta con el pecado. Cuando la predicación nos confronta con nuestra inconsistencia en el Señor, en nuestro andar cristiano. Pero hermanos, tienen que estar dispuestos a recibir la exhortación, así como ser fortalecidos en sus ánimos. Tienen que estar dispuestos a recibir la reprensión, la corrección, no simplemente para ser regañados, no para que el pastor controle sus vidas, sino para que ustedes permanezcan en la fe, para que ustedes sean consistentes en sus vidas cristianas. Por eso aquí Pablo y Bernabé volvieron exhortando a las iglesias para que permaneciesen en la fe.
Y quiero que ustedes entiendan, hermanos, que eso también es mi deseo para ustedes. Es la razón por la cual exhorto y reprendo y corrijo y confronto y aplico la palabra de Dios de manera directa y fuerte a veces. No es porque me gusta regañar. No es porque yo creo que ustedes andan completamente mal. Es simplemente porque quiero verlos a ustedes permanecer en su fe. No estar tan inestables. No ser llevados por cualquier viento de doctrina o cualquier viento de circunstancias y emociones. Quiero que crezcan en el Señor. Quiero que sean hijos maduros. Quiero que sean siervos útiles para nuestro Dios. Y ustedes sí han empezado muy bien. También quiero animarlos. Quiero que ustedes quieran continuar. Pero también es muy fácil desviarse. Es muy fácil ser inconsistentes. Es muy fácil vivir en hipocresía. Una gran diferencia en lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, cada iglesia cristiana, nuestra iglesia local, necesita ser enseñada para permanecer en la fe. Ser confirmada y fortalecida en sus ánimos, pero también confrontada con su pecado, con los malos hábitos, con la falta de reverencia a Dios en la adoración a veces, con la falta de entendimiento de lo que es el día del Señor, con lo que sea. Que Dios nos fortalezca con la predicación de su palabra, que nos anime, pero también que nos confronte y nos exhorte para que cambiemos y para que permanezcamos en la fe. En segundo lugar, la iglesia necesita ser avisada en cuanto a la tribulación. Unas cosas que Pablo y Bernabé dijeron a las iglesias cuando volvieron a ellas, cuando estaban predicando y confirmando, exhortando a los hermanos, era que, versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esa era una verdad muy importante comunicar, porque es lo que estos nuevos creyentes habían visto y experimentado. Lo habían visto con Pablo mismo y en sus propias vidas. Muchas tribulaciones de principio. Y pues es muy importante para ellos aprender que la tribulación es normal en la vida cristiana. Aquí dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Un cristiano no debería pensar que va a vivir su vida cristiana y llegar al cielo sin pasar por muchas tribulaciones. Es necesario pasar por muchas tribulaciones. No es opcional. O no es solamente los más espirituales van a sufrir esto, o los más inmaduros van a sufrir esto. Todos hijos de Dios van a pasar por mucha tribulación. Es parte de la vida cristiana, es parte de la santificación. Es parte de lo que significa ser un discípulo, sufrir como Cristo sufrió. Aquí muchas tribulaciones puede referirse a la cantidad de tribulaciones, pero la idea aquí es más que vamos a pasar por varios diferentes tipos de tribulaciones. Es como leemos en Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es necesario que a través de muchas diversas pruebas entremos al reino de Dios. Y para ser honestos, cuando hay muchas tribulaciones y muchos diferentes tipos de tribulaciones, nos cuesta mucho trabajo. No nos gusta. Pero podemos soportar, porque aquí vemos que el fin de la tribulación es el reino, el cielo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No vamos a sufrir para siempre, sino que si perseveramos en la gracia de Dios, vamos a estar con Él. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para que juntamente con Cristo, quien también sufrió muchas tribulaciones, seamos glorificados. Aquí vemos que Pablo y Bernabé no solamente avisaron a ellos en la iglesia en contra de eso, sino que también eran ejemplos de eso. Esas iglesias que habían estado establecidas en esas ciudades habían visto la persecución. No era diferente en las ciudades aquí en este capítulo. Cuando llegaron a Iconio, otra vez en versículo 2, predicaron, pero leemos
de que los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Como vimos, aún así se quedaron para enseñar, para predicar. Eventualmente tenían que salir porque se den cuenta que algunos querían apedrearlos. Y llegan a Listra. Y después de que no dejan a la gente adorarles como dioses, la gente se vuelve contra ellos, porque algunos judíos volvieron de Antioquía y de Iconio. Hermanos, fíjense en el odio de esos judíos. Llegaron de Iconio. Iconio estaba más o menos cerca, unos 30 kilómetros. Pero los judíos que llegaron de Antioquía tenían que viajar más que 175 kilómetros para llegar a otra ciudad y persuadir a la multitud a volver en contra de Pablo y Bernabé. Que lo hicieron. Y leemos versículo 19, que apedrearon a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Si lo era o no, no sabemos. Generalmente el apedrear a una persona, entienden, con rocas grandes, normalmente mata a la persona. Y esa persona seguro no hubieran dejado de apedrearle hasta que estuvieran seguros que sí estaba muerto. Probablemente murió y fue resucitado por Dios. Pero aún si no, sin duda Dios le sanó milagrosamente, porque pudo levantarse y entrar a la ciudad y el día siguiente ir con Bernabé para Derbe. Pablo sabía que era necesario enfrentar las tribulaciones. Y no le dio miedo. Porque después de haber sido apedreado, ¿qué hizo? Entró otra vez a la misma ciudad. Piensen en el valor, en la confianza en Dios. Entonces, cuando Pablo dijo a esas iglesias que es necesario pasar por muchas tribulaciones, ellos podían ver que él era un ejemplo. Él no solamente lo estaba diciendo, lo había sufrido. Probablemente ellos podían todavía ver las marcas en su cuerpo cuando había sido apedreado. Nada ha cambiado hoy en día. La tribulación puede ser de diferente manera, pero todavía hay mucha tribulación y persecución. Cuando pases por la tribulación en tu vida, no significa que algo está mal en tu vida. La tribulación es normal en la iglesia cristiana y en la vida cristiana. Enfatizo eso porque en tantas iglesias hoy en día se enseña el error, la mentira, que ser cristiano es ser próspero, materialmente ante todo. Enseñan que ser cristiano significa no sufrir, no pasar por momentos de necesidad, no pasar por conflictos ni por tribulaciones. No es cierto. De hecho, las iglesias que enseñan eso están en contradicción directa con la palabra de Dios. Porque leemos aquí que es necesario pasar por tribulaciones. Pero dijo más adelante en su epístola, amados, no sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pablo dijo en Romanos 5, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y Pablo mismo también dijo en 2 Corintios 4, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, lo que la iglesia necesita, lo que nuestra iglesia necesita, es ser avisada en cuanto a la tribulación. Esperar la tribulación y la persecución en la vida y en la iglesia, porque es lo que Dios usa para llevarnos a su reino eterno. Y finalmente en este pasaje vemos que la iglesia necesita ser guiada por un liderazgo de ancianos. La última cosa que Pablo y Bernabé hicieron en las iglesias que volvieron a ver, conforme al versículo 23, es que constituyeron ancianos en cada iglesia. Habían orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo y Bernabé se dieron cuenta que esas iglesias que habían establecido necesitaban ancianos, un liderazgo para guiar a la iglesia. Y por eso no solamente volvieron animando, exhortando a los creyentes, sino también estableciendo ancianos, plural, en cada iglesia.
Esta es la forma bíblica del gobierno de la iglesia. Tener varios ancianos en la iglesia local. Todos esos hombres gobiernan, aunque no todos enseñan de manera regular. Pero vemos que se necesitan varios hombres para gobernar y pastorear en la iglesia. Esta forma de gobierno se ve en mucho más detalle en el siguiente capítulo, en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Allí vamos a ver varios ancianos de diferentes iglesias reuniéndose para tratar con asuntos importantes que tienen que ver con todas las iglesias. Pero aún aquí en este capítulo vemos que la idea tan popular hoy en día de un solo pastor que gobierna toda la iglesia es algo no conocido en la palabra de Dios, en la iglesia primitiva. Siempre son ancianos en plural. Ahora, ¿cómo deben ser esos hombres que gobiernan como ancianos? Aquí nada más vemos una cosa. Dice que habían creído en el Señor. Obvio, pero también vemos en otras partes de la Biblia que eso significa que los ancianos tienen que defender su fe. Habían creído y tenían que aprender cómo defender lo que habían creído. Y sabemos que Pablo escribe mucho más este tema en detalle en sus epístolas, especialmente a Timoteo y a Tito, dando los requisitos para ser un anciano. Pero otra característica que vemos aquí del liderazgo bíblico de parte de Pablo y Bernabé es que eran líderes humildes. Eso vemos en cómo reaccionaron cuando la gente quería ofrecer sacrificios a ellos como dioses. Ellos no fueron tentados a aceptar esto, ni recibir la gloria, no ser tratados de esta manera. Tal vez se parece muy obvio, pero la cosa es que hoy en día hay muchos que piensan que ser cristiano es tener mucho y ser alabado por las personas. Hay muchos falsos pastores hoy en día que nada más están en el ministerio para enriquecerse. Se denominan a sí mismos apóstoles y básicamente quieren ser adorados. Pero Pablo y Bernabé no. Y vemos que un líder bíblico, un hombre que va a servir en la iglesia como anciano, es una persona humilde. Humilde. Pero aún debemos pensar en nuestra propia iglesia local en ese sentido, porque aunque no creemos en apóstoles hoy en día, y oramos siempre que nuestros líderes sean humildes. De todos modos, a veces tenemos la tendencia a exaltar a un líder más de lo que merece. Ahora, sin duda, el anciano debería ser respetado y obedecido en cuanto enseña conforme a la palabra de Dios. Un anciano, un pastor, tiene autoridad de Dios cuando predica fielmente la palabra de Dios. Pero a veces ponemos demasiado énfasis en un líder en la iglesia y le seguimos a él en vez de Dios. ¿Cómo se ve en la práctica? Hermanos, ¿por qué cuando el pastor no está, hay menos asistencia en la iglesia? Puede ser en el culto, en el tiempo de oración. Es un problema. ¿A quién teme más, al pastor o a Dios? ¿A quién dan más respeto? ¿La opinión de quién importa más, de Dios o del pastor? Yo a veces no estoy, pero Dios siempre está. Entonces, vemos aquí que las iglesias de Cristo hoy en día necesitan una pluralidad de ancianos, un liderazgo espiritual y piadoso, hombres que han creído en Dios para guiar al pueblo de Dios, gobernando y ministrando y enseñando. En nuestro caso, como iglesia local, como iglesia presbiteriana, siempre tenemos una pluralidad de ancianos, siempre. Porque cuando una iglesia local es todavía demasiado joven o demasiado pequeña como para tener más ancianos, el presbiterio la asigna ancianos de otras iglesias para supervisar y ayudar al pastor. Aquí tenemos 2 ancianos que nos supervisan de lejos. Pero necesitamos hombres aquí. Necesitamos hombres en esta iglesia local. Hermanos, esa es una necesidad urgente que tenemos. Algunos de ustedes necesitan prepararse o seguir preparándose para servir como ancianos. No tengan miedo de servir en esa capacidad. No sean ni perezosos ni miedosos. Y todos en la iglesia deberían orar fervientemente por ancianos presenciales en esta iglesia. Pablo y Bernabé sabían que esto era lo que las iglesias necesitaban. Es lo que también necesitan muchas iglesias hoy en día en nuestro país, especialmente aquí en nuestra iglesia local.
Hermanos, ya no quiero ser el único anciano que está aquí presentemente en esta iglesia local. No quiero y a largo plazo yo no puedo. No es sano para mí ni para ustedes. Yo doy muchas gracias a Dios por los ancianos en Estados Unidos que me ayudan, a quienes rindo cuentas, quienes me comparten su sabiduría. Pero necesito hombres aquí, en esta iglesia, para trabajar conmigo, para tomar el yugo ministerial conmigo, para poner su mano en el arado conmigo. No es fácil. No es fácil encontrar hombres para ser ancianos. No es fácil para la iglesia escoger a hombres para ser ancianos. Pero nosotros necesitamos lo que leemos aquí. Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia y, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tenemos que tomar eso en serio. Y estar orando consistentemente, fervientemente, en privado, en público. Que nunca olvidemos cuando oramos como iglesia, orar por los líderes, por ancianos, por pastores, por misioneros, porque la mies es mucha y los obreros muy pocos. Que oremos al Señor la mies, que Él envíe obreros a su mies. Y al final del capítulo vemos no solamente la importancia de establecer ancianos en cada iglesia, también vemos la supervisión aún de los mismos misioneros. Cuando Pablo y Bernabé regresaron a la iglesia en Antioquía, vemos que en el versículo 27, que dieron un reporte, habían llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Después dice el versículo 28, se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Pablo y Bernabé también estaban bajo autoridad. No estaban haciendo cualquier cosa en cualquier lugar. Entonces vemos la importancia de ancianos en la iglesia local y también supervisión aún de los mismos pastores y las mismas iglesias locales y los misioneros. Entonces, cuando queremos saber nosotros lo que la iglesia necesita hoy en día, cuando nos preguntamos, ¿qué necesita nuestra iglesia ahora? No tenemos que adivinar. Pablo y Bernabé sabían lo que esas iglesias necesitaban. Ser enseñadas para permanecer en la fe, avisadas en cuanto a la tribulación y guiadas por un liderazgo de ancianos. Lo que necesitaban esas iglesias muy nuevas, pero también es la misma aplicación para cualquier iglesia hoy en día. Primero, es nunca dejar la enseñanza de la palabra de Dios. Que primero es evangelizar, como hemos visto en todo ese libro. Queremos que nuestras iglesias crezcan por medio de la salvación del pueblo de Dios. Queremos que otras iglesias sean formadas en lugares de mucha necesidad. Después que una iglesia es establecida, todos necesitan perseverar en la enseñanza pública para ser animados y fortalecidos, pero también para ser confrontados y exhortados. Y cuando enseñamos la doctrina bíblica, después vivimos a la luz de ella, sin duda vamos a sufrir persecución. Vamos a pasar por la tribulación. Eso no debe sorprendernos porque es necesario. Así es la vida cristiana antes de llegar al cielo. Necesitamos un liderazgo bíblico en nuestras iglesias que nos pueden guiar y dirigir. Hermanos que pueden enseñarnos y confirmar nuestros ánimos y exhortarnos. Que nos puede recordar que la tribulación es normal. Necesitamos ancianos. Necesitamos varios hombres que pueden servir en esta iglesia junto con el pastor. La iglesia tiene que estar preparándose constantemente en oración para elegir a hombres así, orando que Dios levante hombres así, que Dios los proteja ahora, que obren los hombres jóvenes en nuestra iglesia para que también sean llamados a servirle en la iglesia. Pues, hermanos, que no tengamos ninguna duda en cuanto a lo que nuestra iglesia necesita. Podemos pensar muchas cosas, pero conforme a este pasaje, la palabra de Dios, nuestra iglesia necesita ser enseñada para permanecer en la fe, ser avisada en cuanto a la tribulación y ser guiada por un liderazgo de ancianos. Que oremos que nuestra iglesia sea así, que Dios obre en nosotros, que también trabajemos para ser una iglesia así y continuar brillando la luz en nuestra ciudad. Vamos a orar.
Damos gracias, Señor Dios, por este pasaje, por estas verdades que tanto necesitamos. Nos preguntamos muchas veces, ¿qué necesita nuestra iglesia? Pensamos en muchas cosas, pero necesitamos más de tu palabra, poner más énfasis en la predicación, en la enseñanza pública de tu palabra y hacerlo nuestra prioridad. Necesitamos recordar que la tribulación es normal en la vida, en la iglesia, deberíamos esperarla. Y Señor, desesperadamente necesitamos hombres aquí. Damos gracias por los hombres que están preparándose, que tienen ese llamado, quieren ayudar a la iglesia. Señor, protégelos, porque hay mucho ataque, mucha tentación. El enemigo quiere desanimarlos, diciéndolos que no pueden, que no deberían. Señor, obra en ellos. Señor, levanta hombres aquí para servir como ancianos en esa iglesia local. Levanta hombres para ser pastores y misioneros en otros lugares, porque hay tanta necesidad. Necesitamos los varones que tú quieres usar. Te pedimos, Señor, que tú hagas esas cosas en nosotros, en nuestra iglesia, para que crezcamos conforme a tu voluntad, para que seamos una iglesia conforme a lo que leemos aquí en tu palabra. Haz tu obra, te pedimos entre nosotros. Programos no nuestras fuerzas y no diciéndote que merecemos nada, sino porque estamos en tu Hijo, quien vivió, murió, resucitó por nosotros. En este momento está intercediendo por nosotros y sus hijos. Señor, oramos en su nombre. Amén.